en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 puntos. Hoy, abriendo nuestro programa hoy lunes, llevando a ustedes nuestros temas. Y hoy vamos a tener un invitado especial, un invitado donde vamos a dar a conocer todos estos hechos históricos, políticos, militares, todo lo que son estas informaciones que maneja el doctor general de la República, ex secretario de las Fuerzas Armadas, canciller, diplomático de su momento, historiador. Entonces vamos a dar a conocer todos estos temas con el general José Miguel Soto Jiménez, que va a estar con nosotros compartido esta noche, en el cual tenemos el placer también de sacarle mucho provecho a esta entrevista de esta noche. Para eso nos acompaña el licenciado Javier López y nuestro amigo Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, general. Para nosotros es un honor tenerlo aquí para hablar de historia, de lo que somos, para no cometer los errores de lo que puede pasar. Así que bienvenido a su programa En 3 puntos. Bueno, pero ¿qué decirles? Con esa presentación tan amable a ustedes, debo decirles que esta es una emboscada en la que yo recaigo. Porque déjenme decirles, más allá de los cumplidos, siempre se los repito, yo me siento un habitué de este programa, pero sobre todo porque me siento muy bien. Así es. Pero no también por la amistad que nos une a los dos, sino porque aquí en este programa, y parecería un cliché, pero yo lo digo, se articulan ideas. Y siempre le decía, y se lo repetí hoy, que a veces las tertulias que se arman antes de los programas, después de los programas, son mejores que los programas. Es general que a usted hay que sacarle provecho fuera del aire y en el aire también, porque la capacidad en materia de conocimiento histórico, militar, como bien decía Flavio, político, pues es incuestionable. Claro. De manera que... Y ustedes siempre son muy amables y aprovecho esa amabilidad para enviarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio, un saludo muy pueblista y un saludo muy lionelista también. Muy bien, muy bien. Así es, general. Qué placer, de verdad, como le decía en la introducción, tenerlo aquí con nosotros. Mire, yo sé que usted es un escritor que también se ha mantenido siempre activo en todas estas escrituras, modernizando lo que sería la historia, refrescándola. Y me gustaría que usted diera su opinión a lo que ha sido ya el cierre de la Feria del Libro, donde usted tiene dos nuevas producciones, La Fuñenda y el Malfini. Sí, Malfini. Sí. Me gustaría que usted hablara de eso, de sus libros, de su exposición, para que nos diera a nosotros como una orientación de entrada a lo que fue la Feria del Libro, si usted pudo vender bien los libros, todas esas cosas. Y le agrego, general, antes de usted empezar, a la pregunta de Flavio, ¿cuál sería, qué número, cómo decirlo? Bueno, en términos de producción de libros, hay muchos escritores que le llaman hijos. Sí. ¿Qué número sería esas producciones? Sí. Bueno, mira, fíjate, eso me recuerda a mi abuelo, que también era escritor y político. Sí. Él decía, y lo oí muchas veces decir, presentando un libro de él, que a un libro había que recibirlo como un nuevo hijo. Como un nuevo hijo. Bueno, sí. Pero entonces, yo debo decirte que son 24 libros hasta ahora. Bueno, felicidades. Descontando algunos folletos. Déjeme decirle que hay libros de esos que yo no quiero ni volverlo a leer yo mismo, ¿verdad? Sobre todo los libros de mis inicios, ¿verdad? Como es natural. Pero yo le digo a usted una cosa que yo lo veo desde un punto de vista muy interesante. Yo le llamo, sobre todo a la poesía, yo le llamo la herida de Hagen. Hay una vieja discusión si el poeta nace o se hace. Y entonces, a mí me gusta mucho el concepto nerudiano, que él dice que de tanto amar y andar nacen los versos, ¿verdad? Es una refracción, una reflexión, una proyección de la vida. Y le preguntaba una vez que cómo se aprendía a escribir poesía, en el caso de Neruda. Y él dijo que escribiendo. Sí. Yo diría que viviendo. Produciendo. Bueno, sí. Y a propósito de la Feria del Libro, yo quiero decirle que es un acontecimiento con el que yo estoy ligado.
muy ligado, digo, Preciso. genéticamente ligado, Sí, porque correcto. la Feria del Libro, la primera fue en el 1952. Mi abuelo era secretario de Educación, siendo secretario de Educación Joaquín Balaguer, y a él le tocó representar la Secretaría de Educación en la primera feria. ¿Cuál era su abuelo? De Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel Sí. Jiménez. Y entonces Cuchico Jiménez. Sí, Entonces me Cuchico, tocó sí. eso y yo siempre vivo con ese recuerdo y siempre, Esa nostalgia. no, he acudido a la Feria del Libro de una forma militante, se puede decir. En esta ocasión no. No por lo que ustedes se creen, sino que no he acudido sencillamente porque realmente la vida y las ocupaciones, yo siempre tuve, y cuando hablo de siempre, Quinta República, Sí. la fundación, Recuerdo, el movimiento recuerdo político, haberla siempre, visto. claro, siempre tuvo un kiosco allá donde yo vendía mis cierto. libros. Ahora, mis libros han estado presentes, como tú dices, Sí. vamos a llamarle por interpuestas personas, y entonces, sobre todo con la librería Cuesta, porque yo tengo, como tú dices, tres obras, que son, brincate una, que fue... Sí, brinqué una. Sí, La Fuñenda, La Fuñenda, sí. El Doctor, Ah, el doctor. y ahora Machete Carajo. Y Machete Carajos. Y sobre lo que tú has estado diciendo, afortunadamente, me ha ido bien en las ventas. En los tres. En los tres. Es que se lo merece, general. No, y sobre todo, hablar de la Feria del Libro, para yo expresarte la epopeya que significa en este país publicar, que un escritor publique sus obras. Porque desgraciadamente aquí no existe el negocio editorial. Entonces usted tiene que escribir el libro, corregir el libro, a veces editar el libro, Buscarse una imprenta. imprimir el libro sí. y después entonces Mercadear el libro. vender el libro, Sí. vender el libro, con una grave dificultad. Hace tiempo, y creo que fue sin el creo, durante la presidencia de Leonel Fernández, del presidente Fernández, la gestión del presidente Fernández, se inauguró en el Ministerio de Cultura la Editora Nacional, Que existe por ley. que existe Que sí, por sí, ley. claro, Bueno, así es. y eso funcionó. Inclusive en una ocasión publicaron un libro mío que es El Trujillicón, en las consecuencias políticas de la muerte de Trujillo. Y entonces yo pienso que eso es una iniciativa que hay que mantener. Mantener y desarrollar. Yo creo que ahora, leí en los periódicos que pusieron en circulación dentro de la Feria del Libro varias obras, producto de la Editora Nacional. De todas maneras, yo hace tiempo que no oía lo de la Editora Nacional y que yo creo que debemos llegar, no solamente desde el punto de vista oficial, sino el negocio editorial en la República Dominicana debe existir. Exacto. Debe existir. ¿verdad? ¿Por Y qué sería, España? y sería un gran apoyo y el verdadero incentivo General. a los escritores. General, ¿de qué tratan estas tres obras y dónde las personas que les interese pueden ir a Pues adquirirlas? esa fue una buena intervención tuya. Buena, no acordada, pero entonces yo debo decirte que están en Cuesta del Libro y también pueden dirigirse a mi oficina Así es. para que puedan. General, hablando del libro, para no salirnos del tema de los libros Sí. y su concepto que usted tiene, sobre todo, usted maneja muy bien el tema haitiano, maneja muy bien lo que sería la valoración y la desvaloración que hay con el general Pedro Santana. Sí. Entonces, es contradictorio en ciertos modos. Por ejemplo, en un momento como el que estamos viviendo con un haitianismo, por situaciones que se están dando de desórdenes, vamos a decir, migratorios, Sí. entonces Santana fue uno de los que usted dice que con la espada fue lo que expulsó el movimiento haitiano y luchó contra ellos. Y hay otros movimientos que están en contra de Pedro Santana como traidor a la patria, como también quieren sacarlo del Panteón Nacional. Sí. Y uno de sus puntos de vista que usted dice, para hablar de haitianos y retirarlo, habría que retirar todos los haitianos y antes de sacar Sí. a Pedro Santana de Mira, su tumba. Qué bueno que tú hagas esa puntualización, porque yo soy de los segundos que tú mencionaste. Yo soy, y he hecho mi último libro, que es todo sobre Santana, Machete Carajo. Por eso. No tiene que ver nada con una reivindicación histórica de Santana, ni mucho menos con una justificación.
Yo pienso que el principal enemigo de Pedro Santana es Pedro Santana, porque él traicionó lo único que él no podía traicionar, porque fue una cosa que él forjó, que él ayudó a forjar, que fue la República. Ajá. Muchos le llaman para atenuarle el error capital. No, yo pienso que mi último libro, comienza con un epígrafo de una frase de Santana. Y te la voy a decir. La frase de Santana dice, contra la traición no puede haber piedad. Contra la traición no puede haber perdón. Eso es una frase de Pedro Santana que él esgrimía cada vez que él iba a fusilar uno de sus enemigos políticos, en algunas ocasiones próceres y héroes. Entonces, él se armaba una comisión de notables, como pasa ahora con asuntos menores. De asuntos internos. Con asuntos internos, y entonces iban a pedirle piedad. Y él, encabezada por el arzobispo. Sí, arzobispo. Y entonces él lo despachaba todo diciendo, mire, contra la traición no puede haber piedad. Yo pienso que el acierto en tu reflexión y en tu pregunta viene en lo que yo he dicho también en Santana. Es una herida abierta en el temperamento nacional. No solamente porque nosotros estamos, después de todo este tiempo, estamos hablando de eso, sino porque ese es un tema que se habla hasta en las pulperías, en los colmadones. Tú encuentras en todas partes, en los cenáculos, siempre, y es como si, por eso lo comparo con una herida, porque las heridas duelen, ¿verdad? Pero hay heridas que no curan, ¿verdad? Que se quedan siempre ahí latentes. Y no sería es una herida abierta. Y no sería que un presidente vainero como Joaquín Balaguer nos tiró una vaina metiéndolo en el Panteón Nacional. Mira, yo creo que el doctor Balaguer, porque hay que conocer las circunstancias, ¿verdad? Sí. En el 76, en el 1976, es la gran apoteosis de Juan Pablo Duarte. Es la época aquella en que se inaugura la estatua monumental de Duarte en la Avenida de las Américas. En las cuevas. ¿Verdad? Y entonces, el Cristo de la Libertad, con un prurito inexplicable, emite un decreto en ese mismo año, decretando el traslado de los restos del general Santana que estaban en el Panteón Nacional, que estaban en la iglesia del Seibo. Pero a la entrada, para que todo el mundo lo pisara. Un detalle. Balaguer no lo traslada. Lo decreta en el 76. ¿Tú sabes cuánto lo mueve? Un mes antes de abandonar el poder en el 78. Bueno, yo no sé si ustedes conocen la pieza de Balaguer, pero yo, que era del cuerpo de ayudantes, no solamente fui testigo, sino que oí claramente cuando el doctor Manolín Goico Castro, historiador ceibano, cuando el doctor Balaguer terminó el discurso, y los tenientes son las cosas que más oyen, yo era teniente, y yo oí cuando, estando de servicio yo ahí, Goico Castro le dijo, doctor, en voz alta, usted no debió traer al general Santana aquí para insultarlo. Manolín Goico Castro le dijo eso, porque hay que estudiar esa pieza, lo que él hace. Y hay que estudiar el hecho, ¿verdad? Eso que tú dices, ¿verdad? Que nos echó una vaina. Sí. Pero nos echó una vaina faltando un mes para irse del poder. Pero ya dejando el poder. Faltando un mes antes de irse del poder. En el 78. Entonces, la otra idea que tú dices. General, déjese partecita ahí, cuando nos vayamos a la pausa, usted regrese con esa explicación ampliamente. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, ya aquí de regreso con esta interesante entrevista con el general José Miguel Soto Jiménez, llevando todas estas informaciones, porque podemos hablar tanto del libro, podemos hablar en un intelectual. Y aquí están esta muestra que estamos hablando, para todos aquellos lectores que les gusta la historia. Aquí está La Fuñenda, un
un hombre muy popular que mucha gente le va a recordar esos tiempos de frases bastante pueblinas que están en el argot popular. Aquí están. Tenemos también el doctor. El doctor, vamos a ver si el doctor, hay que aclarar lo que es el doctor. Sí, ¿A qué doctor se refiere aquí en este libro? Así que hay que aclarar eso, pero leyéndolo. Y tenemos acá, que es Machete, carajo. Este es un tema que bastante llama la atención, muy buena. Y esto es valentía, esto significa también valentía. No, porque significa algo imperativo. Ese es el grito fuerza, de guerra. De grito de guerra. De los restauradores. Así Pero fue es. también el grito de guerra de los independentistas y también de los revolucionarios de la Reconquista. Pero fíjate un detalle sobre la fuñenda. Yo creo que la gente debe saber que fuñir, la fuñenda, es un joder o una jodienda atenuada. Neciar. Sí, sí, sí. Vamos a brindar con los sabrosos jugos de rica estos nuevos retoños que tiene. Esos nuevos hijos. Sí, hijos, retoños. Hijos literarios. Que da el Salud. general José Miguel Soto Jiménez. Muchas felicidades. Gracias. Esto va a ser, bueno, ya la venta está, que no hay libros que quepan en el mercado, porque todos están casi. Está agotando, general. ¿Cuánta edición usted tiene ya preparada para tirar? No, el último libro del doctor, que tú dices que hay que aclararlo, yo creo que no hay que aclararlo. El Ah, no, doctor, sí. aunque aquí hay miles de médicos, ¿verdad? Y miles de abogados, el doctor... Uno. Es un solo La doctor. embajada, una. Exactamente. Muy bien. Pues mucha salud. Aquí tenemos nosotros brindando con el general Soto Jiménez estos libros que realmente son bastante interesantes, sobre todo de la historia dominicana. Vamos arriba. Adelante. Bien, general. El general iba a continuar algo Sí, por sobre eso, bueno, sí, vamos, por eso. Santana. vamos a Sí. terminarlo sobre Sí. Santana. No, entonces. bueno, Antes de la lo pausa. que yo te decía, que es un personaje controversial. Yo lo comparaba con una herida abierta en el temperamento del dominicano. Y yo pienso, fíjate, yo te puse el ejemplo del epígrafe de Pedro Santana, pero yo creo que hay que estudiar. Ahí está servido el personaje al dente, sin juicios de valores. El juicio de valores está señalado en su forma de ser y ahí no hay nada que no sea la realidad. La verdad. Porque no hay imaginación. Fíjate, yo digo la palabra es introductoria que un grupo de intelectuales para alabarme, que conocían los originales del libro, me dijeron, oye, pero tú debes dedicarte a la novela. Ellos creían que me estaban halagando. No, y yo les señalo, ahí no hay nada de ficción. Pero, Porque todo lo que yo digo, la novela es una obra Que tiene ficción. de ficción. de ficción. Más allá de la novela histórica. Pero yo lo que te digo es que una de las características de ese libro, que está cargado de notas biográficas, para que tú conoces al dominicano, ¿eh? Sí, claro. ¿De dónde saca Soto? ¿Dónde sacó eso? ¿Dónde sacó este? Pero usted dijo en una opinión que yo habló sobre esos libros, sobre todo, que hay cosas que están escritas y que nunca se han dicho. Sí. Y usted la escribió. Bueno, sí, que nunca se han dicho. Te voy a decir el tipo de información. El tipo de información. Por ejemplo, los biógrafos españoles de Santana. Yo creo que lo pintan mejor que los biógrafos criollos. Y hay muy buenos biógrafos de criollos de Santana. Generaciones. Y de antisantanistas también. Pero ellos que fueron sus aliados circunstanciales y que al final sufrieron el personaje, ellos decían que el general Santana le debía más a la naturaleza que a la educación. Y eso es real. Y yo creo que ese puede ser, no el tema haitiano, yo creo que ese puede ser un elemento para comprender esa actitud. Porque Santana tenía muy baja escolaridad. Por ejemplo, nosotros sabemos, rigurosamente histórico, que Trujillo tenía el último eslabón del autoritarismo clásico dominicano, tenía un tercer curso de primaria. Pero Santana ni siquiera eso. No llegó. Santana apenas sabía leer, escribir, sabía sumar y restar. Solamente. Por eso
españoles. Ahora, eso es documental. Lo que ellos dicen es documental, ¿verdad? Como también le decían, en varios de ellos, le decían ese machetero insolente, ese machetero impertinente. Cuando la palabra machetero era una discriminación. Claro. Claro. Aún dentro del campo militar, porque el machetero no era un soldado formal. Los rasgos que se ascendían en ese momento, en esa época, como militar, ¿era por valentía, por arrojo? No, sí, o pero por qué? déjame decirte una cosa. Hay que diferenciar muy bien entre lo que nosotros conocemos como militar, como lo que son colecticios, las milicias populares. Así Y hay que hacer todo un estudio social y antropológico y por lo tanto cultural sobre el tema. Yo pienso que hay que comprender, para comprender el problema, ese problema, hay que saber que el primer ejército de la República, como había sido antes, está enraizado en una división sociológica. ¿Quiénes eran los generales? Los dueños de los actos. Los dueños de la finca. Exactamente. ¿Quiénes eran sus oficiales, sus capataces? ¿Cuáles eran sus soldados? Los peones. General Santiago Rodríguez, un ejemplo. Que era un gran hacendado. Así es. Eso se prolongó, pero se rompió también en la restauración. Porque recuerden que la restauración tuvo una movilidad social que no tuvo la independencia. Me explico. Por eso Luperón dice en sus notas autobiográficas que el gran general restaurador fue el tabaco. Porque la restauración fue una guerra fundamentalmente política. Tabaquera. Ya yo le digo, de los conservadores y de los liberales. ¿Cuál es la valoración Pero suya? también fue una guerra económica. El acto contra los cosecheros de tabaco. Y fue también una guerra civil. Y yo soy de los que digo que las guerras civiles no la gana nadie. La pierde el pueblo en su unidad monolítica que requiere para todo, incluyendo su desarrollo. ¿Cuál es la valoración suya general de esas notas autobiográficas de Gregorio Luperón? Hay mucha gente que dice, y por eso tú te ríes, que son apócrifas. No apócrifas, sino que la escribió otro gran personaje dominicano, se la atribuyen a Manuel Rodríguez Ojío, ¿verdad? Pero mira, yo que le he leído tantas veces y conozco otros escritos de Rodríguez Ojío, yo creo que Rodríguez Ojío pudo corregirlas, ¿verdad? Pero ahí hay cosas que solamente podía decir Gregorio Luperón, ¿verdad? Y que no diría nunca Ojío. Por ejemplo, los juicios que le emite sobre Pedro Santana, que hace Luperón, solamente lo podía hacer Pedro Santana, ¿verdad? Ahora, como es natural, ahí en la corporización del documento, ya yo te dije que para mí son netamente luperonianas, pero en la forma, y por eso yo pienso, además que hay un dejo de ese toque afrancesado que Luperón aprendió allá en la biblioteca en Jamao, en Puerto Plata, en la finca de los Dubó. Jamao del Norte. Sí, Jamao del Norte, ¿verdad? Entonces, yo pienso eso, a propósito de esos hechos de la restauración, ¿cuáles califica usted como las personas que sobresalieron o el que más sobresalió en esa gesta heroica de la restauración? No. La cumbre es la región de los iguales, dice Víctor Hugo. Y en la guerra, dice la cumbre del arte, es la región de los iguales. En el hecho de que llega un momento que cuando usted alcanza la maestría, ya usted no es más grande que yo, están ahí arriba en la cima. Sí, claro. En la guerra pasa lo mismo. Que quiero no dejar suelto una cosa. Yo no pienso que Santana fue un genio de la guerra. Yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que tenía un don de mando avasallante. Es más atropellante. Y tengo la sospecha hecha en la convicción, que en las 4 campañas de guerra contra Haití, en las 4 campañas, los soldados, que era el pueblo en armas, le ganamos al enemigo porque le tenía más miedo a Santana que al enemigo. El terror que infundía. No. Sí, claro. Usted lo ve claro. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, siempre, mire, por eso que hay que conocer el personaje.
La Junta Central Gubernativa, cuando nombra a Santana jefe del Ejército Expedicionario Sur, le nombra a un secretario, a don Lorenzo Santamaría. Y yo digo que la Junta se lo pone para que domestique sus malas palabras y sus dicharachos y para que no trasciendan a los documentos oficiales. Entonces, con las arengas de Santana, te voy a poner 2 ejemplos. Santana se ha dicho, y nos enseñaron a nosotros en la escuela, que en víspera de la batalla de San Tomé del 22 de diciembre del 1855, en la cuarta campaña, le dice al general Cabral, dice, ay de usted, general, si los haitianos beben el agua del río San Juan. Pasado el tiempo, y eso es una de las cosas importantes del Machete Carajo, se sabe qué fue lo que Santana le dijo. Le mandó un Eso mensaje. lo escribió Santa María para dulcificar. ¿Qué fue lo que le dijo? General, Si te devuelve, no, si los haitianos, no, si usted no se muere allá, se muere aquí. Oye, fue un mensaje muy directo. No, y muy Santana. Y muy Santana. O el mensaje, la arenga de la batalla de la carrera, que dice, el que vuelva atrás la cara encontrará mi sable levantado para enseñarle su puesto o matarlo por cobarde. ¿Usted cree que Santana dijo eso? Santana lo que dijo fue, ¿verdad? El que boté el pecueso, le rompo aquello que ustedes saben. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos interesantes temas. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, de las entrevistas, ya un conversatorio que tenemos con el general, porque ya estamos aquí, es parte de nuestro programa. Javier, tú tenías unas preguntas antes de ir nosotros. así es. General, ¿por qué en la República Dominicana se conoce más la historia de Santana que la historia de Luperón, por ejemplo, en una segunda etapa por la restauración? Y en una primera etapa, la historia de Santana versus la historia de Antonio Duvergé. Si fueron personajes tan importantes en la consecución del objetivo de la liberación de la República Dominicana. Te podría dar 3 respuestas a la misma pregunta. Mira, la primera te voy a decir técnica. Para los militares, la guerra tiene 3 niveles. Y eso más que una clasificación, tiene que ver, o con niveles de fuerza, tiene que ver mucho con el tipo de acción. Siempre se ha querido comparar a Luperón, a Antonio Duvergé y a Santana. Son épocas diferentes. No, épocas no. Son niveles de la guerra diferentes. Por diferentes Porque guerras. el nivel de Santana siempre fue el nivel estratégico. El nivel de Duvergé era el nivel táctico. El nivel táctico. Era el hombre Centinela de la de frontera. coger el machete con 50 hombres, Y con 100 arrancar. hombres y hacer grandes proezas. Sí. Pero el nivel de fuerza que manejó Santana, porque fíjate, Santana tiene 2 batallas emblemáticas en que él participó directamente como comandante de tropa. Fue las carreras, por un lado, y la batalla de Azo. Pero él es el comandante estratégico, ya sea como presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas o de los ejércitos de la República, en las 4 campañas. Por eso es, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Para que tengan una idea, por qué Francisco del Rosario Sánchez, en el año 51, creo 1851 o 1850, no lo tengo claro ahora, es un problema de Alzheimer, en un artículo de periódico que se llama, titulado Amnistía, él le llama a Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, el padre de la patria y víctima posterior de Santana, le llama el padre de los pueblos, el elegido por tantas veces por la providencia para salvar la patria. Eso, más que un artilugio del padre de la patria, que era fundamentalmente político, es el reflejo del liderazgo
que tuvo Pedro Santana en su época bajo ese epíteto de salvador de la paz, porque muchas veces esa gestión en ese nivel salvó la paz. Bueno, yo para completarte la idea, el papel de Duvergé era un papel táctico, pero no solamente, fíjate qué interesante, hay un autor como Cayetano Rodríguez del Prado, no este, ¿verdad? El gran amigo Cayetano, sino su abuelo, que él dice, señores, Santana era capitán y Duvergé era teniente. Los niveles de la guerra que él maneja, ¿me entiendes? Ahora, para no profundizar más en el tema, un tema muy táctico, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la tragedia de Santana es una tragedia fundamentalmente política. Él es sin duda el machete, vamos a llamarlo así, el machete de la guerra de separación entre Haití y la República Dominicana. Ahora, su gran problema, el problema de Santana, por su temperamento, por su formación, es sencillo. La nación. Santana siempre confundió el grito de la guerra con el murmullo de los legisladores. Así es. General, Entonces, mire, lo confundió. General, mire, antes de salirnos del tema histórico, Sí. y a propósito de la restauración que estuvimos abordando el tema, y Javier le hizo una pregunta, y en ese mismo orden le hago una pregunta tomando como referencia la gesta histórica del 16 de agosto, Sí. que se conmemora el grito de Capotillo, el Sí. punto de inicio de la De la ya guerra. de manera formal de la guerra de la restauración. ¿Por qué se simboliza la figura de ese hecho del 16 de agosto de Gregorio Luperón y no la de otros? Porque se dice que Gregorio Luperón no estuvo presente ese día. El gran iniciador de la guerra restauradora se llamó el general Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez. un hacendado rico ¿De tu que había provincia? peleado en la guerra de la independencia, ¿verdad? Y que fue el que inició la guerra. Ahora, los hombres de Capotillo, donde se dio, como El ustedes han grito. dicho, el inicio de la guerra, bueno, ahí hay nombres fundamentales que se iban a destacar en el proceso, pero ellos fueron los iniciadores. Ahora, el motor de todo ese acontecimiento, desde Sabaneta, Mira que así. de Capotillo a Sabaneta, fue el general Santiago Rodríguez, que yo he dicho muchas veces, lo he propuesto, como las Fuerzas Armadas deben, que se les distingue mucho siempre, pero yo creo que le deben dar la categoría del padre del derecho humanitario, porque en medio de la barbarie de la guerra restauradora, que fue una guerra de liberación nacional que tiene esas características, entonces, ante esa barbarie y que esa barbarie se come su autoridad, él decide retirarse y a Sabaneta y no participar más después de la batalla o el combate de Guayubín. Ahora, general, llevando ahora la historia. Bueno, espérate. Déjame concluir del defecto, ¿verdad? Yo creo que Santana confundió los gritos de la guerra con el murmullo de los legisladores. Santana confundió también las arengas de la batalla con los discursos en el Congreso. Pero Santana también confundió la silla presidencial con la montura de su caballo de guerra. Esa fue Ahí su se cayó. tragedia. Vamos a irnos ya pronto a una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría que usted en los tonos y la forma militar con que usted expresó la historia, me gustaría que usted expresara esa misma historia en lo que es la estrategia y la táctica en las alianzas políticas, los partidos políticos que están terciando en este momento, Fuerza del Pueblo, PRM y PLD. Sí. ¿Cómo usted lo ve? Pero esto lo vamos a explicar. Parece un brinco brusco, pero no lo es. No lo es. Entonces, bien, amigas y amigos, a todos aquellos que se integran en este momento, ya estamos en las finales del programa, llevando un interesante encuentro con el general José Miguel Soto Jiménez, donde hemos hablado de libros, hemos hablado de historia, hemos hablado de lo que se compone la historia dominicana en cuanto a esos grandes héroes que en sus momentos hicieron su epopeya histórica en la historia. Pero también vamos al actual y estamos hablando de que realmente
las estrategias que se están dando en temas políticos con las alianzas. También tenemos esos tácticos que hay de guerra que van al terreno de juego. Entonces me gustaría la guerra ver política la guerra partidista. política partidista. Vamos a hablar de las alianzas. ¿Cómo usted la valora? Señores, recuerden una cosa. Recuerden un pensador fundamental en la guerra que se llamó C. von Clausewitz. Él hablaba de que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Sí. Y eso sigue siendo una máxima muy valedera. Entonces, mira, tú tienes que enmarcar todo lo que, no solamente el pacto. El pacto, yo tengo mi convicción, pero recuerda que yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Por sí, claro ¿verdad? que sí. Entonces, yo debo ser respetuoso a las directrices del partido, porque yo te voy a decir algo. Fíjate una cosa. A diferencia de todo lo que se ha dicho, y yo creo que ustedes reparen, y ahí también está metida la historia, la Fuerza del Pueblo es un partido donde los organismos funcionan. ¿Me explico? Eso tiene una herencia, ustedes saben de dónde viene, ¿verdad? Sí. Entonces, Bochista. exactamente. Sí, Yo sí. pienso, y más para atrás también, pero yo pienso que sobre el pacto hay poco que hablar, porque el pacto, hay gente que se pone a buscar, ¿a quién favorece el pacto? ¿A quién favorece? No, no, no. Yo pienso que hay una realidad sobre el tapete, y esa realidad se llama Leonel Fernández. Y Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, un partido de 3 años que se ha convertido, a despecho de lo que usted quiera, se ha convertido en la principal fuerza de oposición del gobierno, ¿verdad? Aún en las encuestas esas, de cuyo nombre no quiero acordarme, que ustedes han visto, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad. ¿Qué es lo que yo miro? Mira, yo pienso que los efectos del pacto, yo creo que el pacto se tragó las expectativas de la declaración del presidente Abinader con respecto a su reelección. Hay gente que dice, no, se lo tragó, el pacto se lo tragó la tormenta. No, fue al revés. El pacto se tragó las expectativas del presidente, del lanzamiento del presidente Abinader. Entonces, ¿qué es lo que yo veo sobre el tapete? Y se lo digo con conocimiento de causa, porque es que yo estoy muy metido, ¿verdad?, en las actividades, lo que está pasando. Y ahí no puedo sustraerme de mi ojo, ¿cómo dirías? De mi ojo Clínico. de mi ojo clínico, mi ojo visor. Entonces, lo que está pasando es precisamente cuando los pueblos, por una serie de razones que huelga a señalar aquí, toman un derrotero, es muy difícil cambiarlo. En la guerra, por la similitud que tú dices, la guerra es la lucha por la iniciativa. Y los guardias dicen que en esa guerra por la iniciativa, cuando usted logra tener la iniciativa, es muy difícil que la pierda. Eso pasa también en la política y podemos verlo. Yo quiero mencionarte, más allá del anuncio, déjame decirte un detalle. Pasó una cosa, para decirte la cosa que yo estoy viendo, entre otras. En el fin de semana, el domingo, tuvimos un acto En Mao. de corte de cinta, de corte de cinta en Navarrete, del local de ahí. Ahí estaba cayendo un diluvio universal. Sí, yo vi el video. Un diluvio. Bueno, entonces, la gente ahí, como era un acto, simplemente el corte de una cinta, pero la gente abarrotaba bajo la lluvia. Sí, fue así. Bueno, cuando nos dirigíamos a Mao, También entonces, seguía las aguas. no, en Mao estaba cayendo una lluvia y la avanzada llamó para decir lo que estaba pasando. Yo, guardia al fin, eso se llama, lo que hizo la avanzada, reconocimiento. Digo, bueno, no creo que haya mucha gente, pero mira lo que te voy a decir. Ahí había miles de personas esperando estoicamente, bajo la lluvia, la llegada del líder. Entonces, ¿tú crees que eso es un hecho? Bueno, tú dirás, bueno, pero eso puede pasar en cualquier circunstancia. No, no puede pasar en 50, porque hay otra dinámica. Por ejemplo, en la reelección hay otra dinámica. ¿Cuál es la dinámica de la reelección? De que desde tiempos inmemoriales, que los empleados públicos van
Y quieran o asisten, no quieran. sí. Pero a oír las palabras de Leonel Fernández en ese acto, mojado, empapado de pies a cabeza, apiñado. Entonces, Yo vi el video. eso es un indicativo. Sí, esa es la realidad. Y como dice el libro, yo fui testigo, yo estaba ahí. Así es. General, muchísimas gracias por los libros que usted nos da a conocer aquí. Los Gracias. vamos a leer. Bastante interesante. Le damos las gracias, como siempre. Dispénsenme el honor de la lectura. Y así va a ser. A ustedes damos siempre ese agradecimiento por participar y orientar a nuestros amigos televidentes que siempre esperan con mucha ansia su entrevista aquí con nosotros. Un saludo a todos ellos y mi agradecimiento de nuevo por la deferencia de su invitación. Así es. El agradecimiento es muchísimas nuestro. gracias. Buenas. A ustedes solo resta decirles pásenla bien, muy buenas noches. Y mañana estaremos en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Buenas noches.